Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Microclima. Sierra Bermeja, Bermejo, se asocia con el color rojo. ¿Por qué? Esta gran desconocida se caracteriza por la gran cantidad de roca peridotita que contiene en su seno. Y además por ser tan gran desconocida que acapara uno de los mayores pinzapares que se puede crear y recrear en la peridotita, único en el planeta. Un pinzapar cuyo nombre científico lo puso Edmond Boussier. De hecho, aquí en Sierra Bermeja tiene su placa conmemorativa. Hoy les vamos a presentar esta gran desconocida, Sierra Bermeja, aquí en Microclima, porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida. Bienvenidos. El planeta Tierra presenta una estructura interior formada por capas concéntricas que se dividen en tres grandes conjuntos. El primero es la corteza terrestre, la capa exterior más delgada de la Tierra, integrada por rocas ígneas y metamórficas. El segundo es el conjunto del manto que se divide en dos. El manto superior, compuesto por la litosfera, rígida y rocosa, ubicada debajo de la corteza, y por la astenosfera, que es más bien una capa blanda o plástica. El manto inferior o mesosfera, compuesta por material mineral en estado sólido. El tercer conjunto es el núcleo o centro de la Tierra, también dividido en dos. El núcleo externo líquido y el núcleo interno sólido. La teoría de la tectónica de placas nos muestra cómo la litosfera está fragmentada en 15 grandes unidades denominadas placas litosféricas. Son adyacentes y encajan como un rompecabezas alrededor del globo terráqueo. Se mueven de manera lenta, pero continua, sobre la astenosfera. Los movimientos generan que en los límites de las placas se produzcan dos tipos de procesos: convergentes, si las placas se juntan, y divergentes si las placas se separan. El origen de nuestra sierra de hoy está en la orogenia alpina, cuando los materiales sedimentados del fondo del mar de Tetis se deformaron por el empuje de la placa tectónica africana. Dichos materiales eran muy plásticos y dieron lugar a pliegues complicados que se superponen varios kilómetros unos sobre otros. La combinación de colores entre el rojo de la roca, el verde de matorrales y pinos y el verde oscuro de los pinsapos, y su localización cercana a la costa, llegando a alcanzar un desarrollo de casi 1.500 metros en escasos kilómetros, hacen de este macizo un hito de primer orden, que presenta además aspectos paisajísticos internos, matorrales, arroyos, roquedos, únicos en el Estado español. La fusión paisajística entre pinares y serpentinas es única en nuestro país. Los resultados de distintos estudios proponen la inclusión de esta montaña en la Red Española de Parques Nacionales, y así lo demandan distintas ONGs constituidas en la plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional, con el apoyo de numerosos científicos del plantel nacional e internacional y otras personalidades importantes relacionadas con distintos campos interesados en el medio ambiente y su conservación. Hoy compartiremos camino y monte
con 2 miembros de la plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional, con su portavoz, Javier Martos, y con el astrofotógrafo Pablo Aragón. Pero antes de descubrir los tesoros de la Montaña Roja, tenemos una pregunta obligada. ¿Cómo y por qué surge esta plataforma? Que en 2007, es decir, hace casi 10 años ya, distintos científicos, distintas universidades, distintos colectivos sociales vieron la necesidad de preservar esta montaña, esta gran desconocida, y calificarla como parque nacional. Entonces, en ese momento la plataforma hizo un acto y hizo una memoria técnica científica y la presentó al Ministerio, la presentó hasta a distintas administraciones, pues argumentando todos los valores que tenía Sierra Bermeja y por qué cumplía la ley de parques nacionales. En verdad no fue contestada directamente esta petición, y justo en 2014 la Junta de Andalucía promueve en otro momento otro parque nacional contiguo a este, un espacio natural también importante, que es el de la Sierra de las Nieves. Y entonces vemos la necesidad de seguir reivindicando el valor de esta montaña. En la red de parques nacionales hay 2 sistemas naturales que no están presentes, y que el organismo autónomo Parques Nacionales, que es la máxima autoridad del Ministerio de Medio Ambiente, tiene necesidad de recoger. Uno son los pinzapares y otro es la vegetación sobre peridotitas. En Sierra de las Nieves tenemos los pinzapares más extensos de España. Sin embargo, en Sierra Bermeja tenemos el único pinzapar que crece sobre peridotitas, es decir, las recomendaciones científicas y de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza dicen que los grandes ecosistemas importantes que se quieran reconocer dentro de los espacios protegidos no deben fragmentarse. La petición que hace en este momento la plataforma Sierra Bermeja a toda la comunidad científica, a todas las administraciones, es, por un lado, reconocer que esta montaña, que es la gran desconocida, tiene unos importantísimos valores que cuadran perfectamente, que cumple perfectamente la ley de parques nacionales, y que estamos ante una oportunidad de, aprovechando el expediente que actualmente lleva en curso la Junta de Andalucía para la Sierra de las Nieves, unir el territorio de la Sierra de las Nieves al territorio de Sierra Bermeja para crear un gran parque nacional que tendría más de 40.000 hectáreas, que tendría mucho más proyección internacional, puesto que Sierra Bermeja para los locales no lo conocemos tanto, pero internacionalmente está muy reconocida. Tanto es así que hay hasta 15 tesis doctorales que desde distintos puntos de la geografía mundial, Japón, Estados Unidos, Bélgica, están estudiando esta montaña. Nuestra primera parada de hoy está en el Mirador del Ciclista, donde disfrutamos de unas vistas maravillosas de la costa. Es ahí donde tenemos una fantástica panorámica de la composición rojiza de la montaña. Las peridotitas son una de las rocas más escasas en la corteza terrestre a nivel mundial. Sierra Bermeja es la mayor masa peridótica con vegetación de tipo mediterráneo del Estado español y una de las más grandes del mundo. La peridotita es una roca que no está en la corteza terrestre, es una corteza del manto terrestre, surgida a profundidades que superan los 30 kilómetros, los 40 kilómetros, los 70 kilómetros. Y estamos aquí entre el mayor afloramiento del mundo de este tipo de rocas. El suelo que genera la ascensión de esta montaña pues tiene una alta cantidad de metales y entonces es un suelo muy tóxico, con lo cual las especies vegetales que han conseguido sobrevivir en esta montaña se han tenido que especializar. ¿Eso qué supone? Pues que haya muchas especies que son endémicas, es decir, que solo crecen en esta montaña. Se añade a esto la particularidad geológica, que además de ser el mayor afloramiento del mundo de este tipo de rocas, está en un punto geográfico muy interesante por la cercanía al estrecho de Gibraltar. Estamos viendo que es una montaña que tiene en extensión 300 kilómetros cuadrados, desde Río Verde por el este hasta Casares por el oeste, que es una montaña paralela, que el cuerpo principal es paralelo a la Costa del Sol y que además está muy cercano al estrecho de Gibraltar y al continente africano. Precisamente tiene a vista 2 mares, el mar Mediterráneo por un lado y el occidente. Es, podríamos decirlo, el último bastión de las cordilleras béticas, ¿no? El punto superior tiene 1.452 metros y en línea recta dista 8 kilómetros de la línea de costa. Constituye además, al estar
ubicada, estar posicionada de forma paralela a la Costa del Sol, constituye un pasillo que hace que en sus cumbres se den unas condiciones climatológicas muy concretas, ¿no? Es un pasillo de levante. Los vientos característicos en esta zona, que van de levante a poniente o de poniente a levante, solo hay dos tipos de vientos, hacen que arriba haya una alta concentración de humedad. Y esto favorece que crezca en sus cumbres una especie característica de esta sierra, que es el pinsapo, un abeto relístico del terciario. Es un abeto que se refugió en estas cumbres altas precisamente porque tenía esta alta concentración de humedad. Un tipo de fenómeno que se llama criptoprecipitación, es decir, no es lluvia como tal, pero arriba se concentran las nubes y hace que la humedad sea suficiente para que el abeto viva en esta cumbre, ¿no? Es un abeto que es heredero de un abeto que poblaba hace unos 25 millones de años la cuenca circunmediterránea, y consecuencia de los cambios de las glaciaciones, de los periodos cálidos y fríos, pues se refugió en las zonas altas de esta montaña y encontró ahí sus reductos. Es un abeto que en la península ibérica solo crece en la Sierra de las Nieves, en la Sierra de Grazalema y en Sierra Bermeja, siendo además en Sierra Bermeja el único sitio donde crece sobre peridotitas. Llegamos a un cruce de caminos que nos sitúa en el puerto de Peñas Blancas, a 1010 metros de altitud, en la carretera Málaga 536 de Jubrique a Estepona. De dicho puerto parte un camino forestal hacia Genalguacil y una carretera asfaltada que se dirige a los Reales de Sierra Bermeja. Desde este maravilloso enclave divisamos el Valle del Genal. Es el camino natural histórico, ¿no?, que utilizaban los arrieros hasta mediados del siglo XX prácticamente para trasladar los materiales que llegaban por el cabotaje, por la navegación marítima, desde el litoral hacia la serranía de Ronda, que la tenemos aquí en la espalda. Lo que estamos viendo detrás, la dorsal, aquel terreno de color claro, es otro material geológico totalmente distinto, es un material calizo, mucho más antiguo que esta montaña. Para que nos hagamos una idea, esta montaña surgió hace unos 25 millones de años, en un episodio que se llama la orogenia alpina, y allí hay materiales que pueden tener 200 millones de años. Vemos unos cuantos pueblos, vemos Algatocín, Genalguacil, Benarrabá, son los que el viajero Clemente, Simón de Rojas Clemente Rubio, a principios del siglo XIX denominaba los pueblos enfilados, porque están todos a una misma altura. Esto es ya el Valle del Genal, es un territorio contiguo a un espacio natural aislado, muy interesante, muy bonito y bueno, es una comunidad que ha estado ahí aislada durante el tiempo. Estamos viendo también en esta zona los pinares serpentinícolas, son pinares de pino resinero especialmente densos. Aquella cumbre es la cumbre del Porrejón, y el hecho de que sea tan denso es especialmente significativo históricamente, puesto que en Estepona precisamente estuvo ubicada una de las 20 fábricas que la Unión Resinera Española tenía en toda la península, y además era de las más productivas esta fábrica, ¿no? De hecho, la Unión Resinera Española proporcionaba el 70% de toda la resina nacional y salía de estos pinares, ¿no? Superado a esta altura, estamos ahora mismo a unos 975 metros, es cuando entramos en un piso botánico que es justo donde el hábitat natural del pinsapo, de este árbol que se ha refugiado en las cumbres de Sierra Bermeja. Ahora aquí ya, aunque el día luce con un sol radiante, pero sin embargo notamos que la temperatura ya ha bajado considerablemente. De hecho, entre la línea de costa y las máximas alturas puede haber una diferencia de 10 grados sin que intervenga el viento. Si sumamos la bajada temperatura, la sensación térmica que añade el viento, pues la temperatura puede ser mucho menor. En este paraje natural crecen hasta 50 especies vegetales de extraordinario valor. La más mimada es el pinsapo, ese abeto que sobrevive después de millones de años. Aparecen los primeros pinsapos que crecen a la sombra de otras especies como el madroño. De esta manera alcanzaremos en una pronunciada curva el Paseo de los Pinsapos. Abandonamos la carretera
y nos adentramos en el ya tupido bosque de pinsapos, pero solo un momento, porque al pinsapo ya le dedicaremos un capítulo solo para él en Microclima. Con rigor, el origen geológico de la montaña, Bermeja, Bermejo, color rojo, consecuencia de la oxidación de los metales que están incluidos dentro de las rocas que componen la montaña. Es una montaña que desde el siglo XVI, desde el 1501, ya viene recogida en las crónicas, en los distintos diarios, en los distintos documentos científicos como Sierra Bermeja, una montaña que viene reconocida, identificada en toda su extensión, más de 300 kilómetros cuadrados, desde Río Verde por el este hasta Casares, lindando entre la costa y lindando con el Valle del Genal. Desde la prehistoria reciente, Sierra Bermeja se ha constituido en fuente de recursos minerales abióticos para las comarcas colindantes, especialmente en las zonas de contacto con otros minerales geológicos donde se han producido mineralizaciones susceptibles de ser explotadas con una tecnología aún pobre. Las difíciles características orográficas de la sierra fueron decisivas en los fenómenos de encastillamiento que tuvieron lugar hacia el siglo IX, en concreto los relacionados con las revueltas lideradas por un conocido nuestro, Omar Ben Hafsun, contra el Califato de Córdoba. Aquel cerro de allá arriba, que en la topografía actual aparece como el Cerro del Castellón, es el último sitio donde los musulmanes ganaron una batalla a los castellanos, a los cristianos. Estamos hablando de un episodio que se conoce como la Rota del Calalui. Está perfectamente descrita en las crónicas, ¿no? Cómo vinieron desde el Monarda los cristianos viejos de distintas partes de la geografía, subieron para arriba y viendo que los mudéjares los rechazaban, pues al final y dejaban atrás sus pertenencias, ¿no? La alquería del Monarda, pues los cristianos se fueron a coger los bienes que habían dejado en las alquerías y justo se echó la noche y aprovecharon los mudéjares para tirarles bolas de fuego. Está escrita muy épicamente y es un documento precioso, y fue eso, precisamente la última vez que los musulmanes, los mudéjares, ganaron a los castellanos en la península. A partir de ahí, claro, el sitio cobró especialmente importancia con Fernando el Católico y posteriormente, porque era un sitio susceptible, estamos viendo que es una zona muy agreste, de muy difícil acceso, era un sitio susceptible de que la gente se refugiara ahí. De hecho, arriba hay una fortaleza que en origen data del siglo IX, es decir, época alto medieval, un momento en que también por otras circunstancias históricas se encumbra la gente en esta altura. La historia de los metales que tiene asociado a la periodotita tiene una historia histórica asociada importante. Ya en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, con la Guerra de Independencia, viene un naturalista valenciano, por encargo de la corona, a estudiar los recursos que había en esta montaña, y al llegar aquí a Sierra Bermeja dice: llegamos a la sierra más importante en minerales, y empieza a describir pues todos los minerales que en ese momento él conocía. Posterior a esto estamos hablando del año 1809. Un poco antes, en William Bowles, por ejemplo, estaba también una zona de aquí de Sierra Bermeja, concretamente en el término de Benaví, visitando la mina de lápiz, una de las dos minas de grafito que en ese momento se conocían en toda la península. A finales del siglo XIX, otros geólogos, Mafferson y Orueta Aguirre, el padre del famoso geólogo malagueño Domingo Orueta y Duarte, encontraron en Sierra Bermeja un cristal muy grande de chelita. Chelita es un wolframato de calcio. Wolframato contiene wolframio. El wolframio era un metal que en ese momento era muy interesante estratégicamente. De hecho, en la exposición de principios del siglo de París se presentó. ¿Por qué? Porque se utilizaba, desde ese momento se utilizó en aleaciones de acero para darle resistencia, por ejemplo, ¿a los tanques? Entonces hay una historia muy interesante ahí, ya en plena guerra mundial, porque el principal suministrador de wolframio de los alemanes eran los chinos. Sin embargo, el bando aliado cortó ese flujo de material y tuvieron que buscar wolframio en otro sitio. ¿Cuál es el segundo suministrador que encontró? Pues un bando aliado como era España en ese momento. Y hay muchos episodios
de suministro de wolframio a los alemanes en ese momento. Pero concretamente aquí en Sierra Bermeja, en época de Orueta y Duarte, del geólogo malagueño Orueta y Duarte, este tenía en su haber el cristal que le había dado su padre, un cristal de 10 centímetros, uno de los cristales más grandes de todo el mundo y que circuló por muchas exposiciones universales del planeta, ¿no? Como uno de los cristales más grandes. Este hombre dice, este cristal tiene que estar aquí, y entonces, bueno, están descritos en sus diarios cómo buscó por esta zona, se reunió de los paisanos del lugar para intentar localizarlo y finalmente lo encontró, y explotó una zona que se llama la Mina Conchita, que es de donde ha salido el wolframio en la década de 1920. Entonces, sabiendo que existía esto, expuso en una famosa conferencia en Madrid ante la comunidad científica como que había un paralelismo entre los Montes Urales y Sierra Bermeja, y en los Montes Urales había mucha presencia de platino, que además es un mineral estratégico en ese momento. Suscitó tanto interés que el propio Alfonso XIII ordenó que viniese Orueta y Duarte a explicarle de qué iba eso del platino, y ordenó liberar una partida de 300.000 pesetas para que estudiara, para que, reunido de cuadrillas volantes, recorriese toda esta zona y dimensionara el potencial de obtención de platino que podía tener esta montaña. Alcanzamos nuestro lugar de destino, los Reales de Sierra Bermeja. Allí nos están esperando el área recreativa, donde se encuentra el refugio de Agustín Lozano, y unas panorámicas que sobran las palabras para su descripción. Disfrútenlas ustedes mismos. No han cambiado de canal y están viendo un documental sobre el espacio, ni tampoco son fotografías hechas desde el telescopio Hubble. Sierra Bermeja es un lugar idóneo para la observación astronómica. Dadas la calidad del cielo, la altura y la latitud baja con respecto al ecuador, que permiten poder observar objetos celestes no visibles desde ningún otro lugar de Europa. Refuerzan estas características el ser la montaña más alta al sur de todo el continente europeo, accesible por carretera hasta prácticamente su vértice. Nos encontramos a 1300 metros de altura, como puedes contemplar. Esto nos da la gran ventaja de que la polución tanto de la humedad como de la polución lumínica producida por todo el alumbrado de la costa, pues nos lo dejamos bastante más abajo y podemos hacer astrofotografía, observaciones nocturnas del firmamento a nivel de telescopio. Deciros que estamos en la montaña más alta al sur de Europa con una cota superior a 1000 metros. Ahora mismo estamos a 1300 metros y la verdad que tenemos un cielo excepcional. Baten los vientos, hay nubes, pero por regla general disponemos de muchísimas noches al año para hacer esta práctica de la astronomía. Como senderismo también se puede usar nocturnamente para la orientación con las estrellas. De hecho hay varias agrupaciones que hacen senderismo nocturno por la calidad del cielo. Tengo que deciros que aquí, a pesar de que no haya una noche con luna, si está despejado totalmente puedes ver la fisonomía del terreno, porque la luz de las estrellas es tan alta que nos permite observar el suelo. Desde aquí podemos observar objetos que desde otro punto de Europa nos sería imposible, porque ya a partir de aquí nos encontramos con el continente africano. Ya otro más bajo no podemos irnos. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que objetos que están muy rasantes al horizonte, por ejemplo en Córdoba,
aquí lo tenemos pues casi con 8 o 10 grados de altitud sobre el horizonte, lo cual nos permite pues tener, aunque no lleguemos a esas latitudes tan bajas, pero sí que tenemos una ventana de observación al cielo muchísimo mejor que en otros puntos del territorio español. Es de atractivo turístico para hacer turismo astronómico, el cual pues daría un interés también a la propuesta del Parque Nacional como recurso también a ser explotado como turismo y como riqueza de la propia montaña que afortunadamente la tenemos. El tener fácil acceso nos permite emplazar los telescopios, ya sean lo más pesados que sean. ¿Por qué? Porque es que tenemos una carretera justamente al lado, y lo cual nos permite descargar, montar y empezar a hacer observaciones o bien fotografías, que en otros sitios, pues dentro de lo que es el territorio nacional, pues no tenemos esa opción, porque claro, cargar con telescopios que superan 50 kilos de peso, pues no es lo más idóneo estar por medio de la montaña y menos de noche. Tenemos pendiente, una vez que la propuesta de Parque Nacional salga adelante, y de emplazar a Sierra Bermeja como punto Starlight de observación astronómica. Esto es un crédito que se da a sitios muy exclusivos con unas calidades de cielo para practicar la astronomía, y sería pues de referente mundial, pues bueno, de que Sierra Bermeja pues contara con esta acreditación Starlight como cielo astronómico. Estamos viviendo en momentos donde la conservación de nuestras áreas naturales se hace cada vez más importante debido a las presiones que nosotros mismos hemos creado sobre nuestro territorio. El desarrollo económico y urbano en las pasadas décadas ha puesto en una situación difícil a muchas de nuestras especies vivientes que comparten nuestro suelo, incluyéndonos a nosotros mismos como especie humana. Nos hemos comido nuestras comunidades tradicionales, nuestras áreas naturales y nuestros recursos agrícolas, poniendo en riesgo nuestra salud y nuestra calidad de vida. Por eso, armonizar los valores de conservación y protección de nuestra fauna y flora con las necesidades de una creciente población humana, aunque una tarea ardua que toma mucho esfuerzo y tiempo, se hace cada vez más crítico para nuestra supervivencia. La Sierra Bermeja es un lugar único, con unas características extraordinarias que ameritan su conservación. El objetivo más fundamental para lograr la conservación de este tesoro rojo será la educación y la creación de conciencia ambiental. Este será nuestro reto más grande: educar a las nuevas generaciones de niños de la comunidad, porque serán los futuros conservacionistas del área. Para conservar algo, hay que conocerlo. Para conocer algo, tienes que comprenderlo. Hasta el próximo programa. Adiós.